Hoy vamos a ver la continuación de lo que estábamos viendo la vez pasada. Y para entrar en tema, déjeme leerle el versículo base que usamos la vez pasada. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículos 12 y 13. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Y bueno, habíamos nosotros acotado la vez pasada que este versículo nos da a entender una pérdida, algo que no permaneció, algo que no se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque dice, ahora vemos veladamente, oscuramente, en tinieblas, borrosamente, dice otra versión. Dice, conozco en parte, pero en un futuro conoceré plenamente tal cual como fui conocido. Y luego dice, y permanecen fe, esperanza y amor. Y si permanecen fe, esperanza y amor, quiere decir que algo no permaneció. Y eso que no permaneció, ¿qué fue? Nuestra identidad. Nuestra identidad, lo que éramos, como éramos conocidos, en lo que nos dedicábamos, no permaneció esa identidad. Esa se perdió por alguna situación y ahora estamos en un proceso de recuperar la identidad de lo que éramos nosotros verdaderamente, para que entonces veamos cómo fuimos o éramos conocidos. Bueno, ese nomás es un breve resumen. Y dice el versículo 13, acerca de lo que permaneció. Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y bueno, terminamos la vez pasada hablando de la fe. Y ahora pues nos toca hablar de ¿qué? De la esperanza. Es lo que sigue. La esperanza. Ahora, ¿qué es la esperanza? Y dentro del contexto que estamos hablando, ¿qué implica? Porque dice, ahora vemos por un espejo veladamente, dice esta versión que manejo, la Biblia de las Américas. O, ¿qué significa la palabra veladamente? Bueno, viene de la palabra velo. La palabra veladamente en español viene de la palabra velo. Entonces quiere decir que hay cosas que están ¿de dónde? Detrás del velo. Ahora, nosotros en el contexto en que nos estamos manejando, ¿de cuál velo estamos hablando? Cuando yo le hago a usted uso de la palabra velo, ¿usted a qué? Su mente, ¿a dónde viaja? ¿A dónde se remite? Pues al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, ¿qué cosas hay detrás del velo o dentro del velo que normalmente nosotros no podemos ¿qué? Ver? Amén. Y bueno, y dentro de este contexto yo voy a manejar la esperanza, porque hay un versículo muy bonito, a mí me gusta mucho este versículo que le voy a leer, y que va a ser parte, esta plataforma, para el desarrollo de lo que hoy vamos a ver. Vamos a ver, por favor, para poder entrar en este contexto, Hebreos capítulo 6, versículo 13. La carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 13 en adelante. Amén. Dice así la palabra del Señor. Sí estoy bien. Dice, versículo 13, 6:13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo,
ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Vea lo que dice la Escritura. Dios hace una promesa ¿con quién? Con Abraham. O en este caso, Abraham, que es la traducción, la pronunciación más correcta. Dios hace una promesa con Abraham. Y para entrar en esa promesa con Abraham, hace un juramento, hace un pacto. Pero dice que no habiendo alguien mayor que él, pues juró por sí mismo. Porque dice adelante, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente ¿qué? Te multiplicaré. Entonces, ¿cuál era la promesa? ¿Cuál era el juramento? ¿Cuál era el pacto al cual Dios comprometió a Abraham? De que lo iba ¿a qué? A multiplicar y a bendecir. Versículo 15. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo ¿qué? La promesa. Habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que él iba a ser ¿qué? Multiplicado y bendecido. Claro, que esa promesa se tardó, pues por cuanto dice que esperó ¿qué? Pacientemente. Entonces quiere decir que la esperanza tiene que ver ¿con qué? Con paciencia, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con algo que no es inmediato, sino que en ocasiones es ¿qué? A futuro. Puede ser una semana. Qué bueno que nosotros esperemos que las cosas sucedieran en una semana. Qué bueno que esperáramos que sucedieran en un día. Pero en ocasiones lo que Dios promete, lo que Dios da, lo que Dios bendice, en ocasiones se tarda. No una semana, no un día. En ocasiones se tarda ¿qué? Años. Y en ocasiones, conforme a lo que vamos a ver, hay gente que pasó su periodo de vida en la tierra y se quedó esperando. Bueno, no entremos al rato en detalles. Y dice, y habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos. Los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Eso es entre los hombres. Pero como Dios no encontró a alguien mayor que él, pues ¿quién va a ser mayor que Dios? Para jurar, ¿juró qué? Por sí mismo. Dice, de la misma manera, Dios deseando mostrar más plenamente, con más claridad, con más exactitud, sin lugar a discusión, a dudas, dice, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un ¿qué? Un juramento. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Y este versículo tiene un montón de cosas y aquí tendríamos que disertar, teníamos que reflexionar, porque este versículo quiere decir un montón de cosas. Porque dice, por dos cosas inmutables, interpuso un juramento. Y uno se pregunta, ¿qué juramento? ¿Cuáles cosas inmutables? Y bueno, no nos daría el tiempo para poder explicar todo esto. Amén de que hay cosas que a mi raciocinio yo todavía no capto. Pero bueno, hoy voy a mostrar algunas cosas. Pero dice, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra, ¿qué dice? Hasta detrás del velo. Y uno se pregunta, Señor, ¿me lo dices con manzanitas y con palitos? Una esperanza que penetra, ¿hasta dónde? Detrás del velo. Y uno se pregunta, ¿qué es eso acerca de una esperanza que penetra detrás del velo? ¿Y cuál velo?
Pues el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, nosotros sabemos algunas situaciones que ocurrían ¿en dónde? Dentro del lugar santísimo. Sabemos algunas cosas porque la Biblia misma nos narra, pero hay otras cosas que todavía ¿qué? No sabemos. Sabemos que una vez al año entraba ¿quién? El sumo sacerdote en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, en el día del perdón, entraba y rociaba el arca con el sangre para pedir ¿qué? Un año, un periodo de ¿qué? De misericordia y que Dios fuera favorable. O sea, sabemos algunas cosas que ocurrían dentro del lugar santísimo, detrás del velo, pero hay otras cosas que no sabemos. Ahora, lo que ocurría en la tierra tan solo es un simple reflejo de un tabernáculo celeste, porque Dios le dijo a Moisés: haz el tabernáculo conforme al modelo que yo te voy a enseñar aquí en el monte. Entonces quiere decir que el verdadero tabernáculo, el tabernáculo original, ¿dónde está? En los cielos. Ahora, ¿qué será entrar detrás del velo en el tabernáculo real? ¿Qué será? ¿Qué se verá? ¿Qué se oirá? ¿Qué se vivirá? Entrar en ese tabernáculo y entrar en el lugar santísimo, no en el modelo de la tierra. No en lo que sucedió aquí, en los 40 años en el desierto, o después cuando se hizo el templo fijo. Amén. Oiga, ¿a usted no le daría gusto un día decir, poder penetrar? Porque aquí en la tierra se partió un velo, acuérdese. ¿Cuál? Cuando murió nuestro Señor Jesucristo, se partió ese velo, dice que se rasgó de arriba abajo, y entonces se pudo entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Pero bueno, estoy hablando otra vez igual, estoy hablando ¿de dónde? De la tierra. Pero ¿qué será entrar detrás del velo en el lugar santísimo del tabernáculo celestial? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? ¿Qué se verá? ¿Qué acontecerá en esa situación? Amén. Eso ya son otras cosas. Eso sí ya son otras cosas. Esos son ligas supermayores. Pero bueno, si Dios me permite, a lo mejor vamos a poder echar una miradita. Vamos a ver qué hay detrás del velo. Porque lo que hay cierto dice que la esperanza ¿qué? Penetra detrás del velo. Amén. ¿No dice así? La esperanza penetra detrás del velo. Y dice que tres cosas permanecieron: fe, esperanza y amor. Y a mí ahorita lo que me interesa es la esperanza que penetra ¿en dónde? Detrás del velo. ¿Podremos entrar hoy? Bueno, ya no deje de entrar. Asomarnos siquiera. Amén. Claro, dice la Escritura que ahora tenemos libre acceso por su gracia a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero eso todavía es en un plano espiritual. No, yo estoy hablando ya de cosas reales, tangibles. Yo quiero entrar en el tabernáculo celestial, detrás del velo. Amén. No en una forma espiritual, no en una forma a través de mi pensamiento, sino de una forma ¿qué? Real. Bueno, a ver si Dios me permite y nos deja atisbar un poquito detrás de ese velo. Porque quien entra ahí es también ¿qué? La esperanza. Y la esperanza permanece. Amén. Suena interesante, ¿verdad? ¿Cómo ve? No, hombre, con esto tenemos para... Vamos a ver. Por eso dice la Escritura, vemos ahora veladamente. O vemos a través del ¿qué? Del velo. Vemos veladamente o vemos ¿qué? A través del velo. Pero yo ya no quiero ver veladamente. Yo no quiero ver a través del velo. Yo quiero ¿qué? Penetrar literalmente. Amén. Bueno, ¿qué es la esperanza?
Pues obviamente que la esperanza tiene que ver con una palabra que significa esperar. Hay que esperar. Las cosas no son ¿qué? Inmediatas. Las cosas no son ipso facto. Las cosas no son inmediatamente, sino en ocasiones hay que esperar. Y sobre todo con paciencia. Dice por ahí un proverbio: la espera es tormento de corazón. Entonces hay gente que está esperando algo, alguna situación, algún evento, algún proyecto, alguna situación, y pasa el día, pasa el tiempo, pasa el mes, los años, las situaciones, y ¿cómo está su corazón? Atormentado, sufriendo, porque dice que la espera es tormento de corazón. ¿Cuántos tienen corazones atormentados? Depende de lo que esté esperando. ¿Y qué tal si todavía no llega? ¿Qué tal si Dios dijo, no, todavía te voy a dar unos 3 años? Bueno, no, 5, está bien, no se me enoje. ¿Qué tal? Además, ¿por qué se inquieta? ¿No somos eternos? ¿No somos eternos? Entonces tenemos toda una eternidad. Pero como usted y yo queremos las cosas así, y las cosas no son así. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de entender esto. Vamos a ver, por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice ahí. Dice aquí: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Amén. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Vea cómo dice esto. Van a ser destruidas ¿qué? Los elementos, la tierra y las obras que en ella hay van a ser totalmente ¿qué? Quemadas, aniquiladas, destrozadas. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Cosa que muchos no hacemos, ni de santa conducta ni de piedad. Y sabemos que el cielo se nos está viniendo encima. Como dicen por ahí, vemos el temblor y no nos hincamos. Vemos la situación y no nos humillamos. Vemos el problema y no nos ponemos a cuentas. ¿Por qué? Porque pareciera ser que nosotros no estamos esperando que suceda nada. Pero aquí dice que las cosas van a ser ¿qué? Totalmente aniquiladas y destruidas. Y dice, esperando, sí, pero también apresurando ¿qué? ¿Se puede apresurar la venida del Señor? Aquí lo dice. Esperando y apresurando la venida del día de Dios. ¿Podemos apresurar la venida de Dios? Oiga lo que está diciendo este versículo. ¿Se puede apresurar? Señor, ya esperé mucho. Ya me cansé, ya me fastigué, ya me fastidié, ya me impacienté, vivo tormento de corazón. Señor, ven. ¿Se puede apresurar? Bueno, aquí dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Entonces, sí se puede apresurar la venida de Cristo.
¿O sí se puede apresurar la venida de Dios? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a apresurar esa venida? Bueno, lo que es cierto, en lo que Él llega, pues no nos queda más remedio que ¿qué? Que esperar. Vamos a esperar. Aunque quisiéramos que ya esto fuera ¿qué? Pronto, pero hay una manera de poder ¿qué? Apresurar su venida. Luego dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora ¿quién? La justicia. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Bueno, según Pedro aquí dice, de las muchas cosas que podemos esperar, lo que debemos esperar nosotros es ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Oiga, nos están esperando cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos ya quieren irse? ¿Cuántos ya quieren irse? ¿Cuántos quieren ya colgar los tenis? ¿No quiere usted colgar los tenis? Mi hermano, yo ya quisiera ya estar pisando cielos nuevos y tierra nueva. Ya quisiera acabar todo este problema, toda esta vida, toda esta situación. Pero en ocasiones vemos que esto como que no ocurre. Pero bueno, ¿por qué tomo esto de base? Mire lo que pasaba con Abraham. Vamos a ver Abraham. Porque dice, esperemos cielos nuevos y tierra nueva. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Vamos a ver qué dice ahí. Dice ahí, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pregunta, ¿qué esperaba Abraham? ¿Qué estaba esperando? Una promesa. ¿Pero en qué consistía la promesa? Porque esperaba la ciudad que tiene ¿qué? Cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Dice Pedro, esperamos ¿qué? Nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y Abraham qué esperaba? Una ciudad. Pero era una ciudad muy especial. Dice, la ciudad que tiene cimientos. Y yo me pregunto, pues ¿qué no todas las ciudades tienen cimientos? ¿Cuál es lo raro? Depende de qué cimientos. Porque yo te puedo hacer una pregunta, ¿en qué está cimentada tu vida? ¿En qué estás parado? ¿Sobre qué estás caminando? ¿Cuáles son tus cimientos? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu plataforma de vida? Pero hay una ciudad que sí tiene verdaderos cimientos. Y aquí nos tendríamos que meter y darnos un clavado para estudiar las 12 piedras que conforman los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén, usted se recuerda que era un cubo y era una representación de ¿qué? Del pectoral del sumo sacerdote, y que también era una representación de ¿quién? De la novia. Bueno, eso lo puede regresar y recordar. Hace tiempo lo vimos. Pero bueno, dice que Abraham esperaba ¿qué? La ciudad que tiene ¿qué? Cimientos, y que fue construida ¿por quién? Por Dios. Ahora, pregunta, ¿y al final obtuvo esa promesa? ¿Al final consiguió él esa promesa? ¿Usted qué opina? ¿Seguro? Bueno, ¿por qué se lo digo esto?
Vea lo que dice ahí adelantito el versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Ahora, ¿qué es lo que esperaba Abraham? Una ciudad, cielos nuevos, tierra nueva. Y esa era una promesa. Porque dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero el versículo 13 dice, todos estos murieron, porque hace también referencia a otros personajes, sin haber recibido. Entonces se quedaron esperando. Se quedaron esperando. Se quedaron esperando. Se quedaron esperando. Y no alcanzaron lo prometido. ¿Qué? ¿Qué tal si Dios le quiere dar un trato así a usted? Aquí tienes una promesa, la que sea. Y usted en su fe, porque aquí estaba depositando ¿qué? Fe. La esperanza es la fe al tiempo, al futuro. Y usted está convencido de que va a pasar. Usted está convencido de que va a suceder. Porque esa es su fe, ese es su motor, ese es su anhelo, ese es su gusto. Usted no hay nada que lo mueva en eso que Dios le ha dicho. Y usted está total y absolutamente, plenamente convencido. ¿Y qué tal si pasa toda la vida? Y no alcanzó lo prometido. Amén. ¿Eso le pasó a quién? Ahí está. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, le hago la pregunta. Abraham consiguió llegar a estar en la ciudad que tiene cimientos verdaderos y que fue construida por el arquitecto llamado Dios Todopoderoso. ¿Oyó lo que dije? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. ¿Alcanzó la promesa? Pues es lo que yo digo. Es lo que yo estoy diciendo. Porque usted me queda. No puede ser. Si Abraham no alcanzó, ¿qué caramba nos espera a nosotros? Bueno, ¿yo qué hago con ese versículo? Todos estos murieron sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto, etc. Entonces se quedaron ¿cómo? Esperando, y se murió. Y se murió. ¿Y ya? ¿Así? ¿Así? No, mi hermano. Porque la esperanza penetra detrás del velo. Y si lo vemos desde ese punto de vista, él atravesó el velo que se llamaba ¿qué? Muerte. Porque ese velo también representa muerte. No el velo que se rasgó en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No es un velo que se rasgó y que representa ¿quién? ¿La muerte de Jesucristo? ¿Sí o no? Cuando muere Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿qué ocurrió con el velo?
Se rasgó. Entonces se ve lo también que está representando ahí. La muerte y partida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que la esperanza ¿qué? Penetra detrás del velo. Y entonces, si Abraham estaba, espera y se muere, pues sigue esperando. ¿Cómo? ¿Acaso uno se puede esperar después de muerto? Sí. Qué raro es Dios. No, si a mí ya me dan ganas de morirme. De veras. Porque parece ser que Abraham tuvo que morir, atravesar el velo de la muerte y entonces entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo del tabernáculo celestial. Parece ser. Parece ser. Amén. Pero mire, para que vea que no, esto es cierto, vamos a ver Hebreos 11:32. Más adelantito ahí de donde estamos nosotros, vámonos hasta el versículo 32. Dice aquí, porque está dando ejemplos de los hombres y mujeres de fe. Dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Y mi hermano, ¿usted se está quejando de lo que le está ocurriendo? ¿Y usted se queja de lo que le está ocurriendo? ¿De veras? Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, cadenas y prisiones. ¿Y usted de qué se queja? Y fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles y ovejas de cabra, destruidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y nos quejamos. Y ve a estos varones y estas mujeres. Con todo y todo. 39. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación. Uy, mi hermano. ¿Usted ya recibió y yo ya recibí aprobación de Dios? ¿Usted alguna vez ya escuchó de parte de Dios esa voz como cuando Dios salió del bautismo que dice que se abren los cielos y una voz del cielo que dice, ahí está mi hijo amado en el cual tengo ¿qué? Complacencia. ¿Usted ya ha complacido a Dios? ¿Dios está complacido de usted? Ya Dios en los cielos dio testimonio a todos los seres de los cielos. Dice, mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Amén. Usted ya alcanzó, ya Dios se complació con usted, con su vida, con su comportamiento, con su forma de ser. ¿Dios está complacido? Ni los grillos se oyen, caray. 39. Y todos estos, habiendo obtenido ¿qué? Aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Ándale. Se murieron aserrados, apedreados, torturados, vejados, insultados, humillados, destituidos, desarropados, quemados y todo, y alcanzaron testimonio, alcanzaron aprobación. Dios estaba complacido de ellos y no alcanzaron la promesa. Amén. ¿Y ahora qué hacemos?
¿Y ahora qué hacemos? Oiga. Y si no alcanzaron la promesa, entonces ¿qué ocurrió? Tienen que seguir ¿qué? Esperando. Porque la esperanza penetra ¿en dónde? Detrás del velo. Entonces ellos tuvieron que morir, traspasar este umbral físico, entrar en un mundo, en un umbral diferente, en un mundo espiritual. ¿Para qué? Para seguir esperando. ¿Y qué es lo que esperaban? Cielos nuevos y tierra nueva. Híjole. Ahora, se lo voy a decir con toda ironía y de la más aguda. ¿Qué nos espera a nosotros cuando nos muramos? ¿Qué nos espera? Si estos que tuvieron aprobación, si estos que alcanzaron complacencia de parte de Dios, y que yo creo honestamente que nosotros comparados con estos estamos pero lejos, 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 pero lejos. ¿Qué le espera a usted cuando parta de esta tierra? Amén. Hoy le voy a decir qué le espera. ¿Sí se da cuenta de esto? Qué tremenda es la esperanza. Pero con todo y todo, siempre mantuvieron ¿qué? Su fe. No desfallecieron, no desanimaron. Pasaban los años, pasaban los lustros, pasaban las décadas y no desanimaban en su corazón, no desanimaban en su alma, no desanimaban en su espíritu. Y ellos siempre decían, yo con Cristo, yo con Dios para toda la vida. Y aunque me muera o aunque no me muera, pero yo voy a seguir esperando lo que Él me prometió. Y si Él me prometió que yo iba a estar con Él, ciertamente lo voy a estar. Y si no lo veo en vida, pues después de la muerte lo voy a tener que ver. Oiga, eso es saber esperar. No nuestras esperaditas de nosotros. Usted se va a la cola de las tortillas y por sus 15 minutos de estar formado en la cola ya está pegando de gritos, de estar jalando los cabellos al de enfrente. Y usted se está quejando porque su hijo está metido en una prueba y está en un mal comportamiento y usted ya se jala los cabellos, ya no sabe qué hacer y está desesperado o desesperado por la situación. Y usted está desesperado por su esposo o su esposa porque pasan los años y no cambia y usted ya está que pega el grito y ¡ah! Pues quiero que le diga una cosa, no sabe esperar. Ya algunos me echaron una mirada fea. ¡Ay, pastor! Yo veré que hoy me iba a decir que mañana mismo se me resuelve el problema. Quisieras oírlo. Tienes que aplicar ¿qué? Paciencia, fe. Y te estoy dando un ejemplo claro de gente que se pasó esperando ¿qué? Toda su vida y no alcanzó la promesa. Tuvieron que pasar detrás del velo. ¿Y siguen qué? Ahora, la pregunta es, a ver, explíqueme, pastor, ¿cómo es eso de que siguen esperando? ¿Y en dónde? ¿Y cómo? ¿Y haciendo qué? ¿Qué va a pasar conmigo cuando me muera? ¿Me voy a ir al cielo? Esa es tu esperanza chabacana. Entonces, no que todos los que vienen a Cristo, que salvación. Sí. Sí, yo no he dicho que no. Pero tienes que esperar. ¿Esperar qué? No seas impaciente. Déjame terminar de predicar por lo menos estos 30, 40 minutos que me quedan.
Ya estás todo desesperado. Amén. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Qué? Oiga, ¿oyó lo que dice aquí? Porque Dios había provisto algo mejor para ¿quiénes? ¿Cuáles nosotros? ¿Cuáles nosotros? Pues los que están leyendo esto. Pero mi hermano, como usted nunca lee la Biblia, ni enterado está. ¿Usted ya había leído este versículo? ¿Mande? ¿Anone? ¿Cuándo? Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Entonces ellos estaban esperando algo. ¿Cuál era lo que estaban esperando? Cielos nuevos, tierra nueva, la ciudad que tiene cimientos, cuyo constructor y arquitecto, ¿quién es? Dios. Estaban esperando eso, pero se quedaron sin ¿qué? Sin alcanzarlo. Y Dios dijo, no, a ustedes todavía no. Espérense. Porque antes de ustedes tengo que tratar con unos más chambones que ustedes. Porque de ustedes tengo aprobación, de ustedes tengo complacencia, pero hay los que vienen, la nueva generación está peor. Amén. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Si nosotros ya alcanzamos aprobación, ¿te vas a esperar por esos? Sí. ¿Cuáles esos? Por lo menos los que leen. Porque si usted se está apuntando, perdóneme. ¿Ya había leído esto? No, ¿verdad? Sí, de pasadita. Pues sí, por eso la iglesia está como está, porque nomás lee de pasadita. Nunca se mete a ¿qué? A reflexionar. A entender. Amén. Y no estoy enojado, no crean. Pero ahorita le va a llover. Le va a llover. Amén. Bueno, pero a mí me llama la atención. ¿Cómo eso que detrás del velo penetra la esperanza y están esperando? Y no alcanzaron la promesa. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, usted ya lo sabe porque ya lo hemos compartido aquí. Se lo voy a tener que recordar para que usted se acuerde. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 26. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 9. Esta carta a los Hebreos es tremenda, Tiene tantas cosas. 9, 26. Amén. Entonces, estamos de acuerdo que traspasaron el velo, no alcanzaron lo prometido. Y entonces, si la esperanza traspasa detrás del velo, quiere decir que todos estos, aunque recibieron aprobación, ¿están qué? ¿En dónde? ¿En dónde? Bueno, 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Está hablando de Cristo. Pero ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. 27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Está decretado, el hombre muere una sola vez y después de eso el juicio. Pero ya vimos que la esperanza ¿qué? Penetra, traspasa el velo. Entonces esos que traspasaron el velo, el umbral de vida y murieron físicamente, entraron en otro ámbito, entraron en otra región. ¿Y siguen qué? Esperando. Siguen esperando. Ahora, ¿dónde están esperando? Porque dice, mueren y ¿a dónde se van? Al juicio. Al juicio.
Está establecido que el hombre muere una sola vez y después de eso el juicio. ¿Pero qué se hace en un juicio? Lo hemos dicho aquí muchas veces en ocasiones anteriores. ¿Qué se hace en un juicio? Se investiga, se interroga, se pregunta, se examina, se deduce, etcétera, etcétera. De hecho, la palabra Seol como tal, que se entiende como la morada de los muertos, viene de una raíz hebrea que significa inquirir, que significa preguntar, que significa demandar, consultar, pedir, preguntar, examinar. Entonces, cuando un hombre muere, ¿a dónde va? A un lugar de juicio. ¿Y el lugar de juicio en dónde es? En el Seol, porque la palabra Seol es ¿qué? Inquirir, preguntar, examinar, deducir. Entonces, Abraham y todos esos campeones de la fe, ¿a dónde fueron a dar? Al Seol. Y estando en el Seol, ¿qué está ocurriendo? ¿Están qué? Esperando. ¿Y qué es lo que están esperando? La promesa. Los juzgaron, pero obviamente que ellos inmediatamente salieron del juicio, porque ya habían obtenido ¿qué? Aprobación de parte de Dios. Entonces ellos no tenían ¿qué? Cuentas pendientes, ellos no tenían deudas, ellos tenían un buen testimonio, ellos tenían un buen comportamiento, pasaron por el juicio, sacaron 10 en el examen, pero de todos modos los dejaron ¿qué? Esperando. Espérense. ¿Y por qué? Porque tengo que arreglar a otros. Qué tremendo. Y ahí los tienen ¿qué? O los tienen o ya salieron. Amén. ¿Será que los tienen ahí o ya salieron? Bueno, vamos a ver, por favor, para que usted pueda entender todo esto que estoy diciendo. Juan primera carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 25. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vea lo que dice aquí. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. La vida eterna. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. La vida eterna. Y dice la Escritura que no alcanzaron ¿qué? La promesa. ¿Y cuál era la promesa? Cielos nuevos, tierra nueva. Y obviamente el que llega a cielos nuevos y tierra nueva, ¿alcanza qué? La vida eterna. Por eso es bien importante llegar a los cielos nuevos, a la tierra nueva, a la ciudad celestial, a la ciudad que construyó Dios. Porque el que entra y traspasa esas puertas, obtiene ¿qué? Vida eterna. Y esta es la promesa. ¿La qué? La vida eterna. Entonces, pregunta. ¿Qué fue lo que no alcanzaron ellos? No alcanzaron la vida eterna. ¿What? No alcanzaron la vida eterna. Despierte. Aprovecho para dar un saludo a mis amigos de YouTube. Cada vez va creciendo más el número de personas que escuchan estos temas. Les damos una bendición desde México, a todos los estados de la República, a los distintos países que sabemos que nos están escuchando. Sean bendecidos, sean guardados y Dios me los bendiga mucho. Amén. Denles un aplauso para que vean que estamos aquí. Que noten que hay varios hermanos juntamente. Amén. Y también pues damos gracias a todos estos aparatos y la tecnología, porque sin esto sería imposible hacer lo que estamos haciendo. Sí, porque ha de saber que ya algunos a nosotros ya nos critican porque somos muy tecnológicos. Pero bueno. Entonces, ponga atención. Fíjese lo que dije. No alcanzaron ¿qué? La promesa. ¿Y cuál es la promesa? Entonces, Abraham no alcanzó ¿qué?
Samuel no alcanzó la vida eterna. Jefté, Sansón, no, David, etcétera, etcétera, no alcanzaron ¿qué? ¿Qué? Bueno, ¿sí lo alcanzaron o no lo alcanzaron? No lo alcanzaron. Ellos probablemente siguen ¿qué? Acepto el comentario de mi hermano, diciéndonos de cosas. Está diciendo, a ver, ¿hasta cuándo ustedes? Amén. Pero bueno, vamos a ver por qué le digo que no alcanzaron la vida eterna. ¿Por qué es que yo le menciono esa situación? Vamos a ver en Juan capítulo 17, versículo 3. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pregunta, ¿no alcanzaron la promesa? ¿Y cuál es la promesa? La vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? Que conozcan a quién, al Padre, y a conozcan a quién, al Hijo. Y dígame si eso lo alcanzó Samuel, dígame si eso lo alcanzó Jefté, dígame si eso lo alcanzó Sansón, dígame si eso lo alcanzó Abraham, dígame si lo alcanzaron. No lo conocieron. Sí, pero la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Porque el que conoce al Hijo conoce al Padre. Entonces nomás conocieron una ¿qué? Una parte. Y habla de ¿qué? De conocer, de intimar, de tener una relación. No nada más de saber de oídas. Y entonces, ¿qué ocurrió con ellos? Están esperando. O ya lo sacaron. A ver. ¿Estamos de acuerdo? Ellos están esperando la promesa de parte de Dios. La promesa que es la vida eterna. La promesa de la ciudad celestial. La promesa de la ciudad que tiene verdaderos cimientos y cuyo constructor y arquitecto fue ¿quién? Dios. Ellos están ¿qué? Esperando. Y la promesa es ¿qué? La vida eterna. Y la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Obvio que no alcanzaron la vida eterna. Se quedaron sin ¿qué? Sin conocer. ¿Y ahora cómo le hacemos? Bueno, nosotros no. ¿Cómo le iba a hacer Dios? Pues, se tuvo que él bajar ¿a dónde? Al Seol. Bajar a los infiernos, bajar al Tártaro, bajar al Jena, bajar al Seol alto, al Seol bajo, a todos los compartimientos del Seol, para darse ¿a qué? Porque dice que él bajó y predicó. Y solamente se predica para salvación. Solamente se predica para salvación. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que él tuvo que bajar y predicar ¿a quién? A los espíritus encarcelados. Porque se tuvo que dar ¿a qué? A conocer. Imagínense qué tremendo. Estaban ahí abajo, estaba Moisés, estaba David, estaba Sansón, estaba Jefté, estaba Abraham, estaba Moisés. Todos estaban allá abajo. Todos estaban allá abajo. Después le voy a tener que hablar de la congregación de los muertos. Hay un tema que se llama la congregación de los muertos. Y todos ellos, aunque tuvieran aprobación de Dios, estaban ¿qué?
muertos. Porque el único que da vida es ¿quién? Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellos todavía estaban ¿qué? Muertos, porque todavía no tenían oportunidad de creer en ¿quién? Porque ni siquiera lo conocían. Entonces allá abajo había una congregación. Obviamente que el que era el líder de alabanza, ¿usted quién cree que era? David. No, se aventaba unas alabanzas allá en el Seol. No, hombre, y eso retumbaba. Yo creo que allí el que ponía el orden y las prédicas era Moisés. No, a todos los tenía pero cuadrados. No, si allí hay todo un ministerio. La famosa congregación de los muertos. Porque ellos tenían que venir a tener vida solamente a través de ¿quién? De Jesucristo. Y ellos no podían ir al Padre, porque el único que te lleva al Padre es ¿quién? Jesucristo. Y entonces si murieron sin conocer a Jesucristo, no podían irse ¿a dónde? Al Padre, a la ciudad celestial. Y esto de que antes bajó, y esto de que subió, no es sino que antes bajó a las partes más profundas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. O se llevó a un montón de ¿qué? De cautivos, y los llevó ¿a dónde? Al mismísimo cielo. Entonces llegó un momento cuando Cristo Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. Por eso le dice uno de los ladrones: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesucristo a ese ladrón? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Porque en el pensamiento hebreo y en la Biblia, el paraíso no está en el cielo en ese tiempo. El paraíso estaba ¿en dónde? Abajo. Y ese paraíso era el famoso seno de Abraham. El seno de Abraham, o el seno de Abraham. Porque acuérdese que el Seol está dividido en dos grandes compartimientos. Un lugar de tormento y un lugar ¿de qué? De consuelo. ¿En dónde cree que estaba Moisés? ¿En dónde cree que estaba David? ¿En dónde cree que estaba Sansón? Todos ellos. ¿En el lugar de tormento? En el lugar de consuelo. Y ahí se echaban unas alabanzas, unos cultos. No, hombre, eso se cimbraba. Pero más se cimbró un día. Porque ellos no sabían de Jesucristo. Y de repente el cielo empezó a vibrar, empezó a temblar, ahora sí, Moisés, le estás poniendo tanta enjundia a la predica que se está moviendo el cielo. David, qué manera de tocar. Mira, no, es que algo está ocurriendo allá arriba. Yo oigo retumbos de allá arriba. Algo está ocurriendo allá arriba. Y lo que estaba ocurriendo allá arriba era ¿qué? La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso empezó a retumbar, eso se empezó a cimbrar, y esa sangre empezó a correr por toda la tierra. Déjeme imaginármelo así, no me pide el versículo, esto es algo que yo quisiera. Empezó a bajar, y de repente, oye, está lloviendo sangre. Déjeme pensarlo así, no me pide el versículo. Pero eso empezó ¿a qué? A temblar. Y entonces, en plena alabanza, en pleno culto, ya estaban todos postrados, chillando. Dice, ahora sí nos está bajando la unción. De repente se oye una voz que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga, mi hermano. Mi hermano, ¿entiende lo que pasó? Y aquellos que estaban esperando la salvación, que estaban esperando la promesa, que estaban esperando ser rescatados, bajó el mismo Dios de la gloria, el Señor Jesucristo, y les dijo: yo vine a salvarlos, yo vine a consolarlos, yo vine a rescatarlos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y les empezó a predicar del evangelio. Y para que le creyeran, se llevó a un testigo, el ladrón que estaba ahí en la cruz del Calvario. Dice: vente conmigo, porque ahorita nos bajamos al mismísimo paraíso, al Seol. Y que estaba así, sí es cierto, yo vi cuando lo crucificaron, yo vi cuando lo torturaron, yo vi cuando los romanos, yo estuve ahí. Oiga. Y bajaron dos testigos. El ladrón bueno se fue al lugar de consuelo. Y el ladrón malo se fue al lugar de tormento.
Y el otro en el lugar de tormento también diciendo, ¡sí, es cierto! Porque se podían, ¿qué? Comunicar y ver. No, hombre, eso debe haber sido impresionante. Bueno, ¿qué tan impresionante fue, mi hermano? Que arriba empezaron a resucitar, ¿qué? Los muertos. Porque llegó la vida, ¿a dónde? Al mismísimo, ¿qué? Seol. El Seol es la morada de los muertos. Y había unos muertos buenos que estaban esperando ser rescatados. Y entonces empezaron a abrir las tumbas, empezaron a abrir los sarcófagos, los ataúdes, y empezaron a caminar por la ciudad. Y eso fue algo impactante. Y todos esos que estaban ahí, ¿a dónde fueron? Al cielo, al Padre. Y entonces cuando llega Jesucristo con esos cautivos que estaban dentro de, dice, Padre, aquí te los traigo. Y en ese momento, cuando ven al Padre y ya venían con Jesucristo, alcanzaron, ¿qué? La vida eterna. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y en ese momento alcanzaron vida eterna. Oye, esto es impresionante. Entonces, imagínense, fiesta en el cielo y fiesta en el cielo. ¿Sí se da cuenta? Lo malo, que hoy la gente ya no se emociona. Ay, qué bueno. Qué interesante estudio, pastor. Mi hermano. Eso fue una conmoción impresionante, fue algo tremendo. Es para que usted esté pegando de gritos de júbilo, gritos de alegría. Porque espéreme. A usted no le va a tocar ese trato. A usted no le va a tocar ese trato. Ellos alcanzaron, ¿qué? Aprobación. Ellos alcanzaron, ¿qué? Complacencia de parte de Dios. Pero hay otros que no alcanzamos eso. No alcanzamos eso. Dice, a ellos espérense, porque me tengo que arreglar a estos. Y como yo sé que ustedes son pacientes, como yo sé que ustedes tienen fe, como yo sé que ustedes sí saben esperar, ustedes me van a aguantar que hasta los dejen, ¿dónde? En el Seol. Porque yo no quiero hacer diferencia. Y tengo que arreglarme unos de allá arriba, que son peor que ustedes. Amén. Ahora, ¿quiere que le diga qué pasaba allá en el cielo? No. Vinieron a alcanzar salvación, pero espéreme, para que usted me pueda entender. Para que usted me pueda entender. Bueno, vamos a ver primero Salmo 16:10. Salmo 16:10, para que usted me pueda entender. Vea lo que decía David. En vida. Tú no abandonarás mi alma en el Seol. Eso lo escribió David en vida. No me vas a dejar en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me darás a conocer, ¿qué? La senda de la vida. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Fíjese lo que estaba diciendo David. No vas a dejar que mi alma se quede, ¿en dónde? En el Seol. Él ya daba por sentado que a dónde iba a llegar. Al Seol. Pero él tenía la fe, él tenía la certeza, él tenía la seguridad, él tenía la esperanza de que no iba a ser, ¿qué? Dejado en el Seol. Y que estando en el Seol, de alguna manera le iban a mostrar, ¿qué? La senda de la vida. Pues sí, la senda de la vida se la mostraron cuando llegó Jesucristo a predicar el evangelio a los lugares cautivos. ¿Sí se da cuenta? Oiga, eso qué tremendo. Bueno, mire, vamos a ver por favor Efesios 6:17. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. Y le voy a poner una pregunta bien difícil.
¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Cuántos de aquí son salvos? Bueno. Lleva a jiribilla esa pregunta. Vamos a leer unos versículos atrás. Desde el 13. Y usted esto se lo sabe hasta de memoria. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podráis apagar los dardos encendidos del maligno. Y tomad también el ¿qué? El yelmo de la salvación. ¿Cómo se llama el yelmo? El yelmo de la salvación. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Le voy a dar otro versículo. Vamos a ver primera carta a los Tesalonicenses 5:8. Primera carta a los Tesalonicenses 5:8. Dice así: pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. ¿Qué? Por yelmo la esperanza de la salvación. Se lo voy a poner de otra manera. Por yelmo la espera de la salvación. ¿Qué estaba ocurriendo con estos personajes en el Seol? Estaban esperando. Yo le hago una pregunta: ¿y eran salvos? ¿Qué estaban esperando? Pues su salvación, su rescate. ¿Y eran salvos? No eran salvos. ¿Cómo pueden ser salvos si están metidos en el Seol? Ellos estaban esperando ¿qué? La salvación. La salvación, dígase, el rescate, el auxilio. Estaban esperando ser ¿qué? Rescatados. Todavía no tenían ¿qué? La salvación. No estaban sufriendo, pero ellos tenían la esperanza de ser ¿qué? De salir de ahí. Pregunta: ¿ya es salvo? Y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Usted ya vio a los dos? ¿Usted ya vio a los dos? ¿Ya los vio? Perdóneme, ¿yo? Bueno, ¿usted ya los conoce? ¿Los conoce? Mi hermano, ¿qué será entrar detrás del velo del tabernáculo celestial? Vamos a ver, vamos a conocer, tal cual como Él nos conoció a nosotros, pero tal cual vamos a verlo a Él, a Jesucristo y al Padre. Si lo vemos desde ese punto de vista, nuestra salvación todavía no se completa. Dimos un primer paso. Dimos una primera
parte, pero se tiene que completar, tiene que haber una culminación, tiene que haber un pináculo, tiene que haber un fin. Y eso todavía no llega. Ahora, pregunta, ¿qué se tenían que poner aquí? El yelmo de la esperanza de la salvación. Amén. ¿Qué estaban esperando estos personajes en el Seol? Su salvación, su rescate, la vida eterna, la promesa de ir a ¿dónde? A la ciudad celestial. Ellos estaban esperando, pero mientras ellos estaban esperando, ¿qué deberían de tener? El yelmo de la esperanza. ¿Para qué? Para esperar. Y pregunta, ¿y para qué se usa un yelmo? ¿Para qué se usa un yelmo? Cubrir la cabeza, proteger la cabeza. ¿De qué? ¿Dónde usan los yelmos? Dígame usted. En la guerra. El yelmo es un ¿qué? Es un casco que protege ¿qué? La cabeza de un golpe, en un ¿qué? En un pleito, en una guerra, en una confrontación. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ellos estaban ellos estaban esperaban ser rescatados, esperaban ser sacados, tenían que ponerse el yelmo de la esperanza de la salvación. ¿Por qué? Porque también ahí abajo hay batallas, hay guerras. Y ese es otro tema, porque después le tengo que hablar de las guerras en el Seol. No se pierde el emocionante capítulo. Después les voy a dar una paseada por el Seol. Si usted cree que allá todo es tranquilo, tipo Acapulco, debajo de una palmera y todo así, no. Ciertamente era un lugar de consuelo, pero también era un lugar de ¿qué? De batalla. Amén. Batallas en el Seol. Después le voy a enseñar eso. No tengo tiempo ahorita, pero después le tendría que hablar de las batallas en el Seol. No, porque y hay unos personajes contra los cuales usted se va a pelear. ¿Cómo que se va a pelear? Sí, porque algunos van a bajar a pelearse allá. Le esperan personajes, uno que se llama Abadón. Hay uno que se llama el Rey del Terror. Bueno, después le digo. Entonces, hay que ponerse el yelmo de la esperanza de la salvación. Y eso es en caso de guerra. Ahora, nosotros actualmente, ¿cuántos de aquí tienen el yelmo de la salvación puestos? Lo tiene. ¿Qué te cubre el yelmo? ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas de los cristianos? Algunos cristianos. Los cristianos no creen ser salvos. Los cristianos tienen miedo de que el día que mueran van a ir a un lugar de tormento o van a ir a un lugar de sufrimiento. Hay muchos cristianos que no tienen la certeza de ¿qué? De su salvación. Hay muchos cristianos que ya también perdieron ¿qué? El gozo de la salvación. Hay muchos cristianos que ya viven una vida una vida apática, una vida tibia, una vida conformista. Ya no se gozan, ya no celebran, ya no disfrutan, sino viven atormentados, viven angustiados y viven diciendo, no, seguramente cuando yo me muera me voy a ir al infierno, seguramente me va a pasar esto, me va a pasar aquello, me va a pasar el otro. ¿Por qué? Porque ¿dónde los están taladrando? ¿Dónde los están atacando? ¿Dónde los están fastidiando? Hay cristianos que no controlan su mente. Y viene el diablo y agarra su mente y lo hace campo de batalla y los tiene pero todos turbados, todos acongojados, todos deprimidos, todos angustiados. Y estoy hablando de cristianos. ¿Por qué? Porque no están seguros, no están convencidos, no están ciertamente firmes en la esperanza que es en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El débil diga fuerte soy, porque yo soy la niña de sus ojos, soy su perla de gran precio, soy su especial gran tesoro. Pero hay mucho cristiano que no lo cree, que no lo asume, que no lo vive. Se sabe los versículos, tal vez los enseña, los predica, pero no ¿qué? No los vive y vive atormentado, vive angustiado. ¿Qué decía David? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. No dice así.
¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Pero como no sabemos esperar, hemos perdido ¿qué? La esperanza. Y ya nos damos ¿por qué? Por derrotados. Y donde nos atacan es en la mente, en mi convicción, en mi certeza, en mi seguridad. Soy hijo del Dios Altísimo. Soy real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para anunciar sus virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Pero dilo con convicción, dilo con certeza, dilo con seguridad, dilo como que si lo creyeras. Dilo con fe. Pero mi hermano, termina el culto, pasas esas puertas y el diablo ya te está atacando y otra vez. Derrotado, abatido, destruido, desanimado, desangelado. Esperando que las cosas cambien, pero como ves que no cambian, te desesperas y llega tormento a tu vida. Y estos hombres y mujeres esperaron toda una vida y no alcanzaron la promesa. Esperaron y no alcanzaron. Y después del velo de la muerte siguieron esperando. Y hasta que un día se vio recompensada esa espera y llegó el mismo Dios del cielo. Llegó el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hizo retumbar el Seol, hizo retumbar el infierno y abrieron las puertas. Y ahí es cuando se cumplió el versículo que dice: las puertas del Hades no prevalecerán. Y entonces fueron ¿qué? Rescatados. Te hago una pregunta muy sencilla. ¿Tú qué esperas de Dios? ¿Tú qué esperas de Dios? ¿Que te dé dinero? ¿Que te sane? ¿Qué esperas de Dios? ¿Cuál es tu espera? ¿Cuál es tu esperanza? Mi hermano, lo que nosotros debemos de anhelar por sobre de todas las cosas es conocer al Padre y conocer al Hijo. Es intimar con Él, es vivir con Él, es platicar con Él, es caminar, andar, vivir, platicar, hacerlo todo con Él, es conocerlo a Él. Pero desafortunadamente nosotros esperamos otras cosas. Esperamos ser sanados, esperamos que nos caiga trabajo, esperamos un montón, que la gente cambie, que mis hijos cambien, que mi esposo o mi esposa cambie. ¿Qué esperas tú? Y por eso en ocasiones no alcanzamos aprobación de parte de Dios. Y Él no está complacido. Ya te dije que vas a estar conmigo. Y esta es mi promesa. Y esta es la promesa que es la vida eterna. Puede ser ahorita o puede ser después de muerto. Después de tu muerte, ¿qué? Física. Amén. Pero dice Corintios, la esperanza permanece. Hay algo que al final está aquí, sobre todo para los hijos de Dios. Permanece. Y hay algo que tú debes de tener anclado, dice, tener como un ancla la esperanza. Eres hijo e hija del Dios Altísimo. Puede venir el diablo y te puede acusar, te puede perseguir, te puede destruir, pero hay algo que nunca te debe de quitar. Eres hijo del Dios Altísimo. Eres hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores. Eres hijo del Dios Todopoderoso. Eso nunca te lo deben de quitar. Eso nunca te lo deben de anular, porque esa es tu identidad. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los cristianos perdieron ¿qué? Su identidad. Y como perdieron la identidad, están esperando que las cosas cambien. Están esperando que baje la inflación. Están esperando... Uy, mi hermano, ¿cuántos se habrán tirado ahorita al vacío porque no ganó su presidente el que querían? ¿Cómo andarán? Todos desanimados porque no ganó quien querían. Mi hermano, al final dice la Escritura que ¿quién es el que quita y pone reyes? Entonces, si el que ganó, ¿quién cree que lo puso?
Entonces, alégrese. ¿Qué? ¿Cómo? Él lo puso. Él lo permitió. Amén. Las 10. Mire. Uy, no voy ni a la mitad, mi hermano. Vamos a terminar con Romanos 8:18. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Ahí está. Dice aquí: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparado con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la... Oiga, toda la creación está sometida ¿en qué? La creación sometida en esperanza. Pues aquí dice. La sometió en la esperanza. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. ¿Y qué esperan? ¿Qué están esperando? Estoy hablando de la creación. ¿Y qué es la creación? Todo lo creado. No nomás hablo de planeta Tierra. ¿Hablo de qué? Toda la creación. Dice, la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué está esperando la creación? ¿Qué está esperando? Ser liberada. La creación está esperando ¿qué? Ser liberada, porque dice que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también ¿qué? Liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, ¿esa creación cómo está? Esclavizada, sujeta, sometida, y está esperando ser ¿qué? Liberada. Y dicen, es que nosotros queremos tener la libertad de los hijos de Dios. Pero ve lo que dice más adelante. Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? ¿Usted ya vio la redención de su cuerpo? ¿Qué es la redención de su cuerpo? La transformación de su cuerpo. Ahora, ¿qué está esperando la creación? Ser liberada de la esclavitud. Y para eso, ¿a quién está aguardando? Que se manifiesten ¿quiénes? Pero si los hijos de Dios de aquí de la tierra están más atados y más esclavizados que nada. ¿Entendió la ironía? Allá están esperando a ver hasta cuándo. Como en el Seol tal vez estaban esperando a ver hasta cuándo estos. ¿Y por qué gira todo a través de nosotros? Allá están esperando que se levanten ¿quiénes? Los hijos de Dios. Y obviamente que para nosotros ir a la creación, nuestro cuerpo tiene que ser ¿qué? Transformado. Porque no podemos ir en ¿qué?
en carne y sangre. Tiene que ser transformado, tiene que ser glorificado, tiene que tener otro nivel, otra estatura. Y entonces sí, ya en ese otro nivel, en esa estatura, vamos a ir ¿a dónde? A los lugares celestes. A liberar a la creación. O sea que mi hermano, todavía le falta mucho a usted. Y usted se está quejando por los sufrimientos presentes. Usted se está quejando por la inflación, por la economía, por el esposo, por los hijos, por todo se queja. ¿Y todavía viene qué? Guerra y batalla, pero se tienen que salir ¿quiénes? Tienen que levantarse ¿quiénes? Los hijos de Dios. Yo hago una pregunta tonta. ¿Habrá aquí hijos de Dios? Amén. ¿Qué cree? Que los que están esperando ser liberados no oyeron nada. Así que, ¿habrá aquí hijos de Dios? Amén. ¿Habrá aquí campeones para ir a liberar la creación? ¿Habrá aquí hijos que aman a Jesucristo por sobre todas las cosas? ¿Habrá aquí hijos que alaban, glorifican, bendicen al Rey de Reyes, Señor de Señores, y que pueden pegar un grito de júbilo, pueden dar un grito de alegría, y que no se avergüenzan porque tienen puesta su esperanza y saben que van a ser rescatados, saben que van a ser sanados, saben que van a ser liberados, y a Él le van a dar toda gloria y toda honra? ¿Habrá aquí? Habrá aquí, habrá en el mundo, habrá en los distintos estados, en los distintos países, una nueva estirpe, una nueva generación de cristianos que van a poner a Dios por sobre todas las cosas. Así se venga crisis, así se venga pleito, así se venga problema, así se venga guerra, así se venga enfermedad, y siguen esperando en esa fe, esperanza, salvación que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que ya los hijos de Dios perdieron el entusiasmo, perdieron las ganas y que se han vuelto apáticos? ¿Será que los hijos de Dios ya no quieren decir bendito el Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Será que los pueden escuchar los de allá arriba? ¿Será que los puedan oír los de allá arriba? Oiga, mi hermano, se necesita gente con empuje, se necesita gente con valor, se necesita gente que tenga puesta bien su esperanza en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Que Él diga, el Todopoderoso está conmigo, el Todopoderoso vive en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente, y voy a ir a predicar de este evangelio, voy a ir a las naciones, voy a ir al cielo, voy a ir a la creación, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Usted le puede dar un aplauso al Rey. Usted le puede, o se va a quedar así, parado, impávido. Bendiga al que vive y al que reina. Bendiga al Dios Todopoderoso. Si en el cielo hacían alabanza, en el cielo aunque había guerra, hacían alabanza, ¿cuánto más no haremos aquí nosotros? ¿Cuánto más no haremos aquí nosotros? Mi hermano, viene un retiro que se llama Impacto Total, y vamos a llegar con esos grititos de aleluya, gloria a Dios. Vamos a llegar así como debemos de llegar ya, impactando, embistiendo, derribando, empujando, arropando. Mi hermano, qué difícil es mover hoy a la iglesia. La iglesia está dormida, la iglesia está apática, pero tiene algo precioso. Ha perdido esperanza, ha perdido capacidad de empujar, de seguir, de pelear. ¡Caramba! Todavía hay gente que predica a un Dios vivo y a un Dios verdadero. Todavía hay siervos que se han comprometido con este evangelio, y que no importa que los apedreen, no importa que los aserren, no importa que los critiquen, no importa que los señalen, aún hasta con su propia muerte, pero no niegan al que vive y al que reina. Amén.
Y así como estás, quiero terminar con este versículo. Porque todavía hay mucho que hablar aquí. Pero quiero terminar con esto. Hebreos 6, 9 al 12. Y escucha lo que te va a decir Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 9 en adelante. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Él sabe que tú has padecido. Él sabe que tú has sufrido. Él sabe que muchos de nosotros hemos dado años al Evangelio. Él lo sabe. Y Dios no se olvida de eso. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de lo que te dijo hace años atrás. Dios no tiene en el cajón de los recuerdos lo que te prometió. Y Él va a responder cada una de tus peticiones. Acabamos de venir de Michoacán. Y ya no tuve oportunidad de, aunque era toda la intención, de platicar con un pastor. Y él quería platicar conmigo. Y en estos días, bueno, en este año, 1 año, 2 años, ha pasado unas cosas terribles. Ha entrado en una depresión, en una tristeza. Él, que era el pastor de la iglesia, en su desesperación y en su tristeza, sintiendo que él ya no podía con el ministerio, mandó a traer otro pastor para que le ayudara. Y ahora él se encarga de ser parte del grupo de alabanza. Y ya no quiere y no siente la fuerza de predicar. Ya no puede. Y ahora el pastor invitado se está tomando atribuciones que no le corresponden y le dice: tú, quédate ahí, porque no sabes predicar. Y me decía, yo ya no lo pude ver, pero él se quedó con el vivo deseo de platicar. Porque todo el mundo le ha dicho que no puede, que no sirve, que es un rebelde. Pero déjeme decirle algo. Allí, a ese pueblo que vamos, es un pueblo de gente con problemas de alcoholismo. Los niños desde los 12, 13, 14 años, borrachos, perdidos en el alcohol. Entonces, este pastor, porque concertamos una cita, nomás que el agua nos atajó, ya no pudimos vernos.
iba rumbo a la iglesia, bueno, a donde íbamos a tener el culto. Y él iba preguntándose, cuestionándose, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y obviamente, caminar por esas calles de ese pueblo, pues te encuentras a mucha gente perdida en el alcohol, borrachos. Entonces él iba cuestionándose, diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y venía con su esposa y venía en un estado lamentable. Y a lo lejos estaba un borrachito. Y se levanta el borrachito, ahogado en el alcohol, y empezó a gritar, ustedes son hijos del Dios Altísimo. Amén. Ustedes son hijos del Dios Altísimo. Amén. Ni siquiera el borracho estaba a metros de distancia para haber oído el cuestionamiento de él. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y se para el borracho y dice, ustedes son hijos del Dios Altísimo. Y él estaba esperando de parte de Dios una confirmación. Este versículo dice, vienen cosas mejores. Dios es fiel. Él no se olvida de tu sacrificio. Él no se olvida de tu sufrimiento. Él no se olvida de tu entrega. Él no se olvida de lo que has hecho para Él y por la obra. En lo poco, en lo mucho. Él no se olvida de nada. Si al momento no has recibido la promesa, si al momento no has recibido la bendición, si al momento no has recibido lo que tanto anhelas, no te preocupes. Tienes que seguir esperando. Tienes que seguir esperando. Pero tu esperanza es en fe, en fe, en fe. Porque tú eres hijo del Dios Altísimo. Y en este momento no te lo está diciendo un borrachito, te lo está diciendo un siervo. Eres hijo del Dios Altísimo. Eres hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores. Eres hijo del Dios Todopoderoso. Y tienes que seguir esperando, porque Él no va a esperar más. Él te va a seguir bendiciendo. Si es ahorita o es después, no te preocupes. Tu vida es de Cristo, tu vida es para Cristo, tu vida es con Cristo. Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Hasta dónde vamos a soportar? ¿Hasta dónde vamos a esperar? Más allá de la muerte. Porque nosotros somos de los que traspasamos el velo. Somos de los que traspasamos el velo y no somos de los que se van a quedar ahí. Somos de los que vamos a salir al encuentro con el Padre de la Gloria. Dele un fuerte aplauso al Rey. Amén. Y amén.